Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fisirene. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que no solamente se ve en física, sino también en química, biología, astronomía, medicina y muchas otras ramas de la ciencia. Me estoy refiriendo a la notación científica. No sin antes darles una introducción acerca de este tema para que vean cómo funciona la notación científica, cuáles son sus principales objetivos y algunas de sus particularidades. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Supongamos que esto que está por aquí es nuestro planeta Tierra y esto que está por aquí es el Sol. Y esta línea roja que ven por aquí representa la distancia aproximada que hay desde nuestro planeta Tierra hasta el Sol, que es de 150.000 millones de metros. Si solo una distancia de 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro, se nos hace algo grande, imaginemos una distancia de 150.000 millones de metros, es relativamente grande. Ahora bien, esto que ven por aquí es una representación de un átomo, es aquella pequeña partícula con la que está formada la materia. Y esto que ven aquí en el centro, específicamente lo que tengo señalado con rojo, es una partícula subatómica que se llama protón. Este número exageradamente pequeño que ven por aquí es la masa de ese protón, aproximada en gramos. Es una masa demasiado pequeña, empieza con 0 punto, le siguen 23 ceros y después está el número 166. Para que tengan una idea de qué tan pequeña es esa masa, imagínense que en su mano tengan un objeto que tenga 1 gramo de masa. A ese objeto lo van a dividir a la mitad. Y luego a esa mitad la van a dividir otra vez a la mitad. Esa cuarta parte la dividen a la mitad, esa octava parte la dividen otra vez a la mitad y así 79 veces hasta obtener la masa de un protón. Entonces, debido a que estos números ocupaban demasiado espacio en la libreta y además era muy difícil hacer cálculos con ellos, nace la notación científica como una forma de abreviar estas cantidades y al mismo tiempo para simplificar los cálculos. Todo esto gracias a Arquímedes, quien fue el que se tomó la iniciativa de estudiar de una manera más sencilla la representación de los números. Es por eso que este número que ven por acá, de 150.000 millones de metros, es lo mismo que esto que está ahí arriba. Y este otro número que vemos por acá, que es de 166 100 cuatrillonésimas de gramo, es lo mismo que esto que está por aquí abajo. Si nos damos cuenta, sí que se ha reducido significativamente el espacio que ocupan esos números al utilizar esto a lo que se le llama notación científica. Además, no solo nos ayuda a reducir el espacio que ocupan esos números, sino que también nos facilita la lectura de los mismos. Es decir, que en lugar de ir contando tantos ceros hasta llegar a este número y decir que esto es 0 con 166 en cuatrillonésimas, en lugar de eso, nosotros simplemente podemos decir 1.66 por 10 elevado a la menos 24 gramos. Por lo tanto, la notación científica sí que es de mucha utilidad, especialmente en el ámbito científico. En la vida cotidiana casi no nos vamos a topar con este tipo de notación, es casi inexistente, pero en las distintas ramas de la ciencia sí que se utiliza. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para convertir estos números que están en notación desarrollada a notación científica? Cabe mencionar que muchas personas a esta notación en su forma larga le llaman notación decimal o notación desarrollada. Para este video yo voy a estar utilizando el término notación desarrollada para referirme a estos números. Y esta es la notación científica que tiene una base 10. Pues en este video es justamente eso lo que vamos a estar viendo. Cómo se convierten los números de notación desarrollada a notación científica. Y en un próximo video vamos a estar haciendo el procedimiento inverso, es decir, de notación científica a notación desarrollada. Pues antes de ir directamente a hacer las conversiones, vamos a ver primero cuáles son las partes de un número expresado en notación científica. Por aquí podemos ver que tenemos 1, que es 4.5 por 10 elevado a la quinta o por 10 elevado a la 5, lo pueden decir de la forma que a ustedes se les facilite. Entonces, este número está conformado por ciertas partes, algunas que son constantes y otras que no. Y algunas de sus partes tienen ciertas reglas. Entonces vamos a ver primero cuáles son esas reglas. Bueno, para empezar, esta parte que tenemos por aquí, este número decimal 4.5, a esto se le conoce como mantisa, pero algunas personas también suelen nombrarle coeficiente. Y esa mantisa tiene ciertas reglas, como por ejemplo que no puede ser el número 0.
Podría ser 1, podría ser 1.1, podría ser 5, 9.9, pero ya no podría ser 10. De la misma manera, podría ser un número negativo, por ejemplo, menos 1, menos 9, menos 9.9, pero ya no podría ser menos 10. Por lo tanto, la regla que determina a esa mantisa sería esta. Si el valor absoluto de esa mantisa es mayor o igual a 1, pero menor que 10, entonces estamos en lo correcto. Si no, tendríamos una mantisa mal expresada. Por ejemplo, si en este caso tenemos al 4.5, sabemos que el valor absoluto de 4.5 es 4.5. Y 4.5 es mayor que 1 y menor que 10. Por lo tanto, esa mantisa está bien expresada. Y si nuestra mantisa fuera, por ejemplo, de menos 9.9, y nosotros ingresamos esa mantisa en esta expresión, nosotros sabemos que el valor absoluto entonces va a ser de 9.9 positivo. Por lo tanto, estamos viendo que 9.9 es mayor a 1 y menor que 10. Esto quiere decir que una mantisa de menos 9.9 también es correcta. Pero si tenemos una mantisa de menos 30, por ejemplo, ingresamos ese valor aquí, sabemos que el valor absoluto de menos 30 va a ser 30. Y 30 sí que es mayor a 1, pero no es menor a 10. Por lo tanto, un número 30 como mantisa ya no sería correcto. Ahora bien, este por 10 que tenemos acá, ese es un valor que siempre se le va a agregar a un número expresado en notación científica. Podríamos considerarlo como una constante. A esto se le conoce como base 10 y utilizamos la base 10 precisamente porque así está expresado nuestro sistema de numeración. Nosotros utilizamos las unidades, decenas, centenas, así también las décimas, centésimas, milésimas, etc., porque nuestro sistema de numeración está expresado en base 10. Y por último, este pequeño numerito que tenemos aquí arriba se le conoce como el exponente de esa base 10. Este exponente nos va a dar una idea de qué tan grande o de qué tan pequeño o de qué tantas cifras tiene el número en su notación desarrollada. Entonces, para poder convertir un número a notación científica, es necesario que conozcamos muy bien esas particularidades de esa notación para poder tener un mejor dominio de ese tema. Pues ahora que ya tenemos muy claro esto, vamos a ir directamente a hacer las conversiones de notación desarrollada a notación científica. Lo primero que debemos saber antes de convertir un número de notación desarrollada a notación científica es la diferencia entre un número muy grande y un número muy pequeño. Aquí podemos ver la diferencia entre lo que es considerado un número muy grande y un número muy pequeño. Por ejemplo, en este caso, los números grandes van a ser aquellos que no comiencen con un 0 y un punto. Podemos ver acá que este número es 350 millones. Cabe mencionar que en algunos países utilizan el punto en lugar de la coma para identificar a las milésimas y millonésimas. Yo en este caso voy a estar utilizando la coma. Entonces, como podemos ver de este lado, este es un número relativamente pequeño. ¿Por qué es pequeño ese número? Justamente porque comienza con un 0 y un punto y podemos ver que aquí tiene muchos ceros y hasta por aquí está el número 43. Por lo tanto, es un número muy pequeño porque nos da una idea de que es menor que 1. El hecho de que haya un 0 acá significa que el número ya es menor que 1. Y si el número es menor que 1, es un número pequeño. Por lo tanto, todos aquellos números que tengan al menos una unidad ya van a ser números grandes. Y los números que comiencen con un 0 y un punto serán considerados como números pequeños. Esto es muy necesario porque esto va a determinar las reglas para el algoritmo que nos va a servir pues para convertir un número de esta notación a notación científica. Otra cosa fundamental que debemos aprender a identificar antes de hacer las conversiones es dónde se ubica el punto decimal. En este caso, en este número que tenemos por acá de 350 millones, el punto decimal se ubica justo acá, al final, porque sabemos que es 350 millones con 0 décimas. Pero pues a las cantidades enteras ese punto 0 décimas no se le agrega porque sería muy redundante, sabemos que no tenemos ninguna décima. Sin embargo, es muy importante que aprendamos a identificar que en los números enteros el punto decimal se encuentra hasta el final del número. Mientras tanto, en estos números que son muy pequeños, el punto decimal se encuentra aquí de manera explícita. Así que no vamos a tener ningún problema para poder identificar dónde se encuentra ese punto decimal. Luego de que diferenciamos entre un número grande y un número pequeño y aparte identificamos dónde se encuentra el punto decimal, también es necesario ubicar lo siguiente. En los números grandes vamos a ubicar el primer dígito
que haya. Por ejemplo, en este caso, el primer dígito que hay es un 3. Y en los números pequeños, lo que vamos a identificar es el primer dígito que nos encontremos distinto de 0, pero en este caso tendrá que ser de izquierda a derecha. En este caso, el primer número que hay distinto de 0 es el 4. Entonces, veamos la diferencia. En un número grande ubicamos el primer dígito del número, mientras que en un número pequeño ubicamos el primer número que sea distinto de 0, no el último dígito. ¿Por qué es necesario que ubiquemos esos números? Pues porque para hacer una conversión de esa notación desarrollada a notación científica, nosotros vamos a necesitar que ese punto decimal se vaya hasta allí a la par de ese número que nosotros ubicamos, es decir, a la derecha de ese número. De la misma manera por acá. Este punto decimal tendrá que quedar a la derecha del primer número distinto de 0 que nos encontramos, mientras que acá el punto tendrá que quedar a la derecha de la primera cifra de ese número grande. Por lo tanto, en los números grandes, el punto decimal se va a correr hacia la izquierda. Y por el contrario, en los números pequeños, el punto decimal se va a correr pues hacia la derecha. A ver, para los números grandes, la razón por la que ese punto decimal tiene que quedar después de la primera cifra es para que justamente nos quede acá un 3.5. Sabemos que ese 3.5 se va a convertir en nuestra mantisa, es decir, en el coeficiente de la notación científica. Por lo tanto, tiene que quedar ubicado justo acá, puesto que si quedara ubicado después del 5, ese número se convertiría en un 35, y un 35 ya no es aceptable como mantisa. Ahora bien, pues en este caso de los números pequeños, el punto decimal tiene que quedar ubicado después del primer número que nos encontremos distinto de 0, para que esto se convierta en un 4.3. De la misma manera para que sea aceptado como mantisa, porque si lo colocamos después de este 3, nos quedaría un 43 y sabemos que un 43 ya no es aceptable como coeficiente o mantisa. Otra cosa adicional que debemos saber es que cuando vayamos a convertir los números grandes a notación científica, como estamos corriendo el punto hacia la izquierda, el exponente en nuestra notación científica va a ser positivo. Mientras tanto, en los números pequeños, como el punto lo estamos trasladando hacia la derecha, pues nuestro exponente, por lo contrario, va a ser negativo. Pues en resumen, para los números grandes, tenemos que ubicar el punto decimal y correrlo hacia la izquierda a la par del primer dígito de dicho número. Y el exponente va a ser positivo. Mientras tanto, para los números pequeños, el punto decimal tenemos que correrlo hacia la derecha a la par del primer número distinto de 0 que nos encontremos. Y por lo tanto, el exponente va a ser negativo. Pues teniendo muy claro qué es lo que debemos ubicar previo a hacer la conversión, pues vamos a ir a convertir estos dos números que tenemos por acá. Y bien, pues tenemos por aquí a este número que, como ya habíamos dicho anteriormente, es 350 millones. Lo que tenemos que hacer como primer paso es ubicar si el número es muy grande o muy pequeño. En este caso nosotros ya sabemos que es un número muy grande. Como segundo paso, lo que nosotros tendríamos que hacer es ubicar el punto decimal. En este caso nosotros sabemos que se encuentra allí al final. Nuestro tercer paso entonces sería ubicar el primer dígito de ese número grande. En este caso es el 3. El cuarto paso sería entonces que ese punto decimal que está aquí al final se va a trasladar aquí a la par del primer dígito que había en todo el número. Entonces, ya que hicimos eso, nuestro quinto paso es un paso muy importante, ya que va a determinar cuál va a ser el exponente de nuestra notación científica. Vamos a contar cuántos espacios se trasladó ese punto hasta llegar acá, es decir, qué tantas posiciones tuvo que recorrer hasta llegar después del primer dígito. Pues para poder contabilizar de una manera más sencilla los espacios que recorrió ese punto hasta llegar acá, vamos a eliminar las comas para que sea más práctico. Ya que lo tenemos listo, pues vamos a contabilizar. En este caso, si el punto se hubiera recorrido hasta ahí, diríamos que se recorrió un espacio. Pero no, el punto se recorrió hasta aquí. Entonces vamos a seguir contando cuántas veces se recorrió hasta llegar acá. Hasta aquí ya tendríamos 2 espacios, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones hasta llegar a ese punto. Ese número 8, que fue la cantidad de veces que ese punto se recorrió,
Vamos a apuntarlo por acá para que no se nos olvide, porque ese va a ser nuestro exponente. Bueno, como ese punto ya no existe acá, sino que existe únicamente aquí, vamos a tomar el número decimal que nos haya quedado. En este caso será 3.5. Esa va a ser nuestra mantisa. Vamos a empezar a expresarla de una vez. Colocamos de este lado ese número decimal que nos quedó, que es 3.5. Ahora, después de colocar a nuestra mantisa, vamos a colocar por aquí el por 10. Ya dijimos que esa base 10 será una base constante, es un factor constante que va a llevar todo número expresado en notación científica. Y pues bueno, luego de que escribimos esta base 10, lo que tenemos que hacer es que a este 10 le vamos a colocar un exponente. ¿Cuál va a ser ese exponente? Bueno, pues la cantidad de veces que el punto se recorrió. Lo tenemos por aquí apuntado para que no se nos olvidara. Entonces vamos a colocar por aquí el número 8, que será nuestro exponente. Pero falta algo muy importante, y es que debemos saber si ese exponente tendría que ser un exponente positivo o negativo. Bueno, pues ya dijimos que cuando los números sean grandes y el punto se corre hacia la izquierda, pues nuestro exponente va a ser positivo. Solo que cuando los números son positivos no es necesario agregarle el signo más porque es muy redundante. Como podemos ver, este número que teníamos inicialmente, que era de 350 millones, se ha convertido en esto, 3.5 por 10 elevado a la 8. En resumen, lo que hicimos fue ubicar si nuestro número era grande, luego ubicamos el punto decimal, ese punto decimal lo corrimos a la par del primer dígito que tuviera ese número. Ese dígito que nos quedó ahora expresado como un número decimal va a ser nuestra mantisa. Escribimos la base por 10 y el exponente va a ser la cantidad de veces que se recorrió ese punto hasta llegar aquí. El exponente va a ser positivo o negativo dependiendo hacia qué dirección recorremos el punto. Como lo recorrimos hacia la izquierda, el exponente en este caso es positivo. Si nosotros hacemos esta potencia 10 elevado a la 8 y luego lo multiplicamos por 3.5, el resultado será los 350 millones que teníamos inicialmente. Pueden hacerlo para comprobarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si el 350 millones hubiera sido negativo? Pues únicamente a la mantisa le tenemos que agregar el signo menos y nos quedaría de esa manera. Y bueno, ya que hemos convertido un número grande a notación científica, vamos a ir a convertir un número pequeño pues para ver cuáles son las diferencias. Bueno, pues tenemos por aquí este número. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si es un número muy grande o un número muy pequeño. En este caso nosotros ya sabemos que es un número muy pequeño. Vamos a ubicar entonces dónde se encuentra el punto decimal y vemos que lo tenemos por aquí. Seguido de eso ya dijimos que vamos a ubicar el primer número distinto de 0 que nos encontremos si empezamos recorriendo de izquierda a derecha. En este caso es el número 4. Por lo tanto, el punto decimal se tiene que ubicar allí a la par de ese 4. Entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es contabilizar cuántos espacios nos recorrimos hacia la derecha. Vemos que por aquí ya tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4, 5, 6 y 7 espacios hasta llegar a esa posición. Una vez que ya sabemos cuántos espacios nos recorrimos, vamos a colocar ese número de este lado. En este caso fueron 7 posiciones, por lo tanto lo vamos a colocar para que no se nos olvide porque ese va a ser nuestro exponente. Y pues ahora lo que tenemos que hacer es ver qué número decimal nos ha quedado como mantisa. En este caso nos ha quedado 4.3. Vamos a colocarlo de este lado de una vez. Ya que tenemos por aquí nuestra mantisa, pues vemos que es una mantisa aceptable, lo que vamos a hacer es escribir la base 10. Y nuestro último paso, pues entonces sería colocarle el exponente a esta base 10. Sabemos que como el punto se recorrió 7 veces, pues ese número 7 va a ser nuestro exponente. Ahora bien, falta algo muy importante y es que habíamos dicho inicialmente que si el punto se está corriendo hacia la derecha, como estamos hablando de un número pequeño, muy pequeño, en este caso, pues nuestro exponente va a ser negativo. Por lo tanto, este número que teníamos inicialmente, que era 0,43 cien millonésimas, se ha convertido en esta expresión que es 4.3 por 10 elevado a la menos 7. Nuevamente, si nosotros hacemos esta potencia 10 elevado a la menos 7 y eso lo multiplicamos por 4.3,
el resultado va a ser el número que teníamos inicialmente en notación desarrollada. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a convertir números muy pequeños a notación científica, coloquemos ese exponente negativo. Si no colocamos ese exponente negativo, estamos asumiendo que esto es 4.3 por 10 a la 7. Y sabemos que eso nos va a dar como resultado un número muy grande. Entonces, ese exponente negativo realmente lo que nos indica es si este número en notación desarrollada es un número muy pequeño o muy grande. Es muy importante que este tipo de conversiones se practique muchas veces para poder adquirir esa destreza de no equivocarnos al momento de contabilizar cuántas veces se ha trasladado ese punto. Pues el número que nosotros conocemos como exponente es el número en el que más se equivocan los estudiantes, muchas veces porque no ven bien cuántas cifras realmente contabilizaron y otras veces porque se les olvida colocar el signo negativo cuando estamos hablando de números muy pequeños. Pues teniendo esto claro, vamos a hacer otros dos ejemplos para practicar un poquito más. Tenemos por acá este número que, si ustedes recuerdan, al inicio del video habíamos dicho que es la cantidad de gramos que tiene un protón. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces para convertir este número a notación científica? Bueno, pues como siempre, vamos a fijarnos primero en si el número es demasiado grande o demasiado pequeño. Para empezar, sabemos que empieza con un 0 y un punto y con eso ya sabemos que es un número muy pequeño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar el primer número que nos encontremos distinto de 0 si nos vamos recorriendo de izquierda a derecha. En este caso, pues estamos viendo que ese primer número distinto de 0 es el número 1. Por lo tanto, el punto decimal lo tenemos que trasladar a la par del 1. Entonces, nuestro siguiente paso consiste en contabilizar cuántas veces recorrimos ese punto hasta llegar a esa posición. Vamos a hacerlo. Vemos que el punto iniciando acá, si se corre hasta acá, ya recorrió una posición. Vamos a ver cuántas le faltan. Sería hasta acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 posiciones. Antes de que se nos olvide, vamos a escribir de una vez ese número 24 por aquí porque sabemos que ese va a ser nuestro exponente. Pues bien, como sabemos, de este lado nos ha quedado una mantisa de 1.66. Lo vamos a escribir de este lado de una vez. Pues en este caso nos estamos dando cuenta que si es una mantisa aceptable, no es 0 y es menor que 10, 1.66. Luego de hacer eso vamos a escribir por aquí la base 10. Y luego de escribir esa base, pues lo único que tenemos que hacer es agregar el exponente. En este caso son las posiciones que el punto se recorrió, el número 24. Pero como en este caso nos estamos dando cuenta que nos recorrimos hacia la derecha, porque estamos hablando de un número muy pequeño, vamos a colocarle a este 24 el exponente negativo. Y así nos quedaría ese número expresado en notación científica. Nuevamente, si nosotros hacemos esta potencia 10 elevado a la menos 24 y el resultado lo multiplicamos por 1.66, vamos a obtener el número que teníamos por aquí en notación desarrollada inicialmente, que era de 0,166 ciencuatrillonésimas. Si ustedes buscan en internet la masa de un protón en gramos, lo más probable es que no les va a aparecer este número en notación desarrollada. Es muy posible que les aparezca este número expresado en notación científica, justamente porque ocupa menos espacio y porque es más fácil de leer. Y vamos entonces a nuestro último ejemplo. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar si el número es muy grande o muy pequeño. Como vemos, no está iniciando con un 0 y un punto, y es lógico que 150.000 millones es un número muy grande. Pues entonces lo que tenemos que hacer es ubicar el punto decimal y sabemos que está allí al final. Y también vamos a ubicar el primer dígito de este número, que en este caso es el 1. Ese punto entonces se tiene que recorrer hasta llegar aquí a la par del 1. Vamos a eliminar todas las comas para que la contabilización de los espacios que se recorre ese punto sea más sencilla. Entonces, comenzamos contando desde aquí cuántas veces tuvo que recorrerse este punto hasta llegar a esta posición. Vemos que si empezamos aquí, hasta allí ya hay un espacio, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11 espacios hasta llegar a esa posición. Como recorrimos 11 espacios, vamos a colocarlo de una vez por acá antes de que se nos olvide. Y bien, nos estamos dando cuenta de que la mantisa en este caso es de 1.5. Pues vamos a escribirlo de una vez por aquí abajo. Como podemos ver, la mantisa está bien expresada, es menor a 10 y no es 0. Y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer pues es colocar la base 10. Y bueno, luego de que tenemos eso, lo único que tenemos que hacer pues es agregar el exponente a esa base 10, que en este caso sabemos que es el número 11. Como el punto en este caso se corrió hacia la izquierda, pues sabemos que el exponente de esa base 10 va a ser positivo, entonces nos quedaría expresado de esa manera. Si nos damos cuenta, igual nos estamos ahorrando muchísimo espacio con expresar ese número en notación científica. Pero va a haber algunos números que no les va a convenir tanto expresarlos simplemente porque tienen una cantidad muy pequeña de dígitos. Vamos a hacer un ejemplo para que nos demos cuenta. Tenemos por acá el número 220. Sabemos que es un número grande porque no empieza con un 0 y un punto, ya es un número grande. Entonces sabemos que el punto decimal está aquí al final, o sea 220.0, ¿no? Bien, lo que tenemos que hacer pues es ubicar el primer dígito, en este caso es el 2, por lo tanto el punto se tiene que correr allí a la par de ese 2. Y vamos a contabilizar cuántas veces se recorrió ese punto. Como vemos, solo se ha recorrido una y 2 veces hasta llegar a esa posición. Por lo tanto, nuestra mantisa sería de 2.2. Vamos a colocarla de este lado. Vemos que nuestra mantisa está dentro del rango de los números que son aceptados, es menor que 10 y no es 0. Entonces vamos a agregar ahora la base 10. Y por último, pues lo que tenemos que hacer es colocarle el exponente. Sabemos que como el número se ha recorrido hacia la izquierda y se recorrió únicamente 2 espacios, el exponente en este caso va a ser un número 2. De esa manera nosotros ya hemos expresado al 220 como 2.2 por 10 a la 2. Pero si nos estamos dando cuenta, esta forma, esta notación científica, siempre nos queda un poco más grande que el 220, es decir, ocupa mucho más espacio. Pero, de todas formas, ese 220 sí que se podía expresar en notación científica. Para comprobarlo, como les decía anteriormente, si nosotros hacemos esta potencia que es 10 elevado al cuadrado, eso nos da como resultado 100. Y si ese 100 nosotros lo multiplicamos por este 2.2 que tenemos por aquí, el resultado va a ser de 220. Para que puedas practicar más la conversión de notación desarrollada a notación científica, te voy a dejar por acá en la pantalla algunos ejercicios que puedes resolver y dejarme tu respuesta en los comentarios. Recuerda que yo te estaré respondiendo si tus respuestas son correctas o no para que puedas corregirlas. Y bueno, eso ha sido todo. Yo espero que este video haya sido de mucha ayuda. Si les gustó, no olviden dejar un like por aquí y suscribirse para ver más contenido como este. Hasta la próxima.